¿Y si te dijera que la muerte, esa certeza ineludible que define nuestra existencia, tiene un resquicio? ¿Una escapatoria biológica? ¿Un código secreto para la vida eterna? No hablamos de mitos ni leyendas ancestrales, sino de una criatura real, humilde, que flota en nuestros océanos, portando un secreto que la ciencia apenas comienza a comprender. Bienvenidos una vez más a Curio Bitácora. Hoy, en nuestro diario de lo asombroso, registramos la existencia de un ser que parece haber encontrado la fuente de la eterna juventud, la medusa inmortal, Turritopsis dohrnii. Imagina una criatura diminuta, apenas unos milímetros de diámetro, casi transparente, danzando en las corrientes marinas. A simple vista, una medusa más entre millones. Pero la Turritopsis esconde una capacidad que desafía las leyes fundamentales de la vida y la muerte, tal como las conocemos. Su descubrimiento como ser biológicamente inmortal no fue un hallazgo anunciado con fanfarrias, sino más bien una sorpresa surgida de la observación paciente en laboratorios a finales del siglo XX. Los científicos notaron algo insólito. Cuando esta medusa envejecía o sufría un daño extremo, en lugar de morir, rejuvenecía. Sí, has oído bien. No se cura, no se regenera simplemente, retrocede en el tiempo. Este increíble proceso se conoce como transdiferenciación. Es como si un adulto pudiera, al borde de la vejez, transformarse de nuevo en un bebé, listo para comenzar su ciclo vital una vez más. Cuando la Turritopsis dohrnii enfrenta condiciones adversas, estrés o el final natural de su etapa de medusa adulta, es capaz de revertir su desarrollo. Su cuerpo se reabsorbe, sus células se reprograman y se transforma de nuevo en una colonia de pólipos, la etapa juvenil de las medusas adherida al lecho marino. Desde esta forma de pólipo, con el tiempo, pueden volver a brotar nuevas medusas genéticamente idénticas, listas para vivir de nuevo su ciclo completo. Es, literalmente, un ciclo de vida que puede repetirse indefinidamente. El Benjamin Button de los océanos. Ahora es crucial entender qué significa realmente esta inmortalidad. No es invulnerabilidad. La Turritopsis dohrnii puede ser devorada por depredadores. Puede morir por enfermedades si no logra activar a tiempo su asombroso mecanismo de rejuvenecimiento. Su inmortalidad es específicamente contra la muerte por vejez, por senescencia. Ha encontrado la manera de burlar el reloj biológico que a todos los demás seres multicelulares nos conduce, inevitablemente, al fin. Como es de esperar, esta diminuta criatura ha desatado una tormenta de interés en la comunidad científica. ¿Cómo lo hace? ¿Qué interruptores genéticos activa para que sus células adultas especializadas puedan volver a un estado casi embrionario y luego reespecializarse? Los investigadores están obsesionados con desentrañar los mecanismos moleculares detrás de la transdiferenciación. Entender este proceso podría tener implicaciones revolucionarias para la medicina humana, especialmente en campos como la regeneración de tejidos, la lucha contra enfermedades degenerativas y, por supuesto, el estudio del envejecimiento. Imagina poder instruir a nuestras propias células para que reparen órganos dañados o reviertan procesos degenerativos. Es una posibilidad lejana, llena de complejidades éticas y biológicas, pero la humilde Turritopsis nos muestra que, en la naturaleza, lo imposible a veces es solo lo aún no comprendido. Desde la perspectiva de Curio Bitácora, esta medusa es más que un avance científico. Es un enigma viviente, un fragmento de lo que parece magia, codificado en el ADN. Un secreto celosamente guardado por el océano durante millones de años. ¿Es una anomalía evolutiva? ¿Un vistazo a cómo podría ser la vida sin el yugo del tiempo? ¿O quizás una pista fundamental sobre la propia naturaleza de la vida y su increíble capacidad de adaptación y persistencia? La Turritopsis dohrnii nos obliga a reconsiderar lo que creemos saber. Nos recuerda que los mayores misterios y las soluciones más asombrosas a menudo no están en las estrellas lejanas, sino aquí mismo, en las profundidades inexploradas de nuestro propio planeta, esperando a ser descubiertos por una mente curiosa. Esta pequeña viajera del tiempo oceánica es un testimonio de que la naturaleza es la mayor inventora, la guardiana de secretos que apenas empezamos a vislumbrar. ¿Qué piensas de esta increíble criatura?
¿Crees que algún día la ciencia humana podrá replicar su don de la inmortalidad biológica? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Si esta maravilla de la naturaleza te ha dejado tan asombrado como a nosotros, te agradeceríamos un me gusta. Suscríbete a Curio Bitácora y activa la campana para seguir explorando juntos los enigmas más profundos y las curiosidades más extraordinarias del universo. Gracias por acompañarnos en esta nueva anotación. Hasta la próxima página de nuestra bitácora.